Hola a todos, bienvenidos a esta nueva grabación en donde vamos a hablar sobre los resultados corporativos del segundo trimestre del año para el PEI. Es el primer video que hacemos sobre el PEI, en el primer trimestre no hicimos, entonces espero que sea de su gusto. Recuerden dejarnos sus comentarios en el chat, recuerden darnos like, compartirnos para que le podamos llegar a más inversionistas con información de valor. Recuerden que esta es una visión nuestra en Bolsillos con Propósito sobre los resultados corporativos del PEI. No es una recomendación de inversión. Les recuerdo que esta simplemente es una visión personal que ustedes deben utilizar como un insumo adicional para su toma de decisiones. ¿Listo? Entonces, empecemos. Miren, cuando uno mira un fondo inmobiliario o una compañía del sector inmobiliario, pues tiene que mirar desde un punto de vista la vacancia, que es como lo más importante, y es qué tanto espacio arrendable tienen, qué tanto espacio disponible tienen todavía por arrendar. Mientras más bajito sea, mucho mejor, pues porque tienen muchos más metros cuadrados generando ingresos. Si es más alto es peor porque tienen metros cuadrados que están inutilizados, ¿cierto? Entonces es importante tener esa vacancia bajita. Durante el segundo trimestre del año el PEI tuvo un tema, digamos que no fue un tema particular, no recurrente, ¿cierto? Algo particular, y fue que le entregaron algunos activos durante el segundo trimestre. Le entregaron, Servientrega le entregó 16.500 metros cuadrados en el sector o en el segmento de logística. También tuvieron otros temas que les devolvieron algunas oficinas o algunos temas de metros cuadrados, y eso impactó la vacancia física. Miren que la vacancia física estaba alrededor del 6% en el primer trimestre del año y subió al 7.2%. ¿Qué quiere decir esto? Que al cierre del segundo trimestre el PEI tenía más metros cuadrados por arrendar, no estaban recibiendo ingresos por esos metros cuadrados. Y la vacancia económica también crece más o menos del 7%, 6,5-7% al 8.4%. También tiene un impacto negativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la vacancia física y la vacancia económica? La vacancia física son simplemente metros cuadrados. Si yo tengo 100.000 metros cuadrados y hay 10.000 que no he colocado y que están vacíos, pues yo tengo un 10% de vacancia física, ¿cierto? 10.000 sobre 100.000, 10% de vacancia física. Pero la vacancia económica es el potencial de ingresos. Hay algunos metros cuadrados que son más rentables que otros. Si es un metro cuadrado, por ejemplo, de un centro comercial, es diferente que un metro cuadrado de un edificio de oficinas, es diferente que un metro cuadrado de una bodega especializada, porque dependiendo, lógicamente, el tipo de uso del inmueble, es el ingreso que se cobra por metro cuadrado. Entonces, la vacancia económica es la diferencia entre el 100% de los ingresos que podría obtener la compañía si alquila todos los metros cuadrados y los que no tiene alquilados. Entonces, por eso es la diferencia, porque puede tener algunas veces unos metros cuadrados muy costosos en ingreso y otras veces unos metros cuadrados que no son tan costosos desde el punto de vista del ingreso. Entonces, esa es la diferencia entre vacancia física y vacancia económica. Lo importante para que no se pierdan es que las dos tienen que estar bajitas, y si están bajitas constante y recurrentemente, eso quiere decir que la administración está haciendo una buena gestión en la colocación, lógicamente, de esos metros cuadrados. Entonces, miren, con esto en mente, los ingresos crecieron 7.3%. A pesar de esa subida en la vacancia física, los ingresos crecen 7.3%. Recordemos que estamos comparando contra el segundo trimestre del año pasado, porque el PEI no es un negocio cíclico. Y en este tema, pues básicamente lo que estamos viendo es que los contratos se han ido ajustando con inflación. Recordemos que no es que se ajusten al inicio de cada año, sino que se van ajustando en la medida que los contratos se van venciendo. Entonces, el PEI ha ido incrementando esos contratos con inflación y eso ha permitido compensar ese incremento en la vacancia. Sin embargo, en la llamada de conferencia hubo algo relevante, y es que la compañía sí mencionó que ya tenían algunos contratos firmados y por ende se espera que para el tercer trimestre tanto la vacancia física baje del 7.2 a niveles del 6.5-6.6% y la vacancia económica baje del 8.4 a niveles del 7.4%. Entonces estaríamos al cierre del tercer trimestre, si se cumplen las condiciones y no le devuelven otros activos, pues la compañía estaría regresando y estaría por debajo de su media histórica, que es una buena noticia para todos los tenedores pues, que tienen títulos del PEI. Entonces los ingresos vienen con una tendencia positiva, cerraron en 198.700 millones de pesos durante el segundo trimestre del año y esperamos que con esa recuperación en las vacancias pues se pueda recuperar aún más ese ingreso.
Desde el punto de vista de los gastos es algo importante, pues ustedes en esta gráfica de PAI ustedes ven pues que el 50% de los gastos de una compañía inmobiliaria es predial y valorización, pues lógicamente lo más costoso, lo que tienen que estar pagando por el uso de esos bienes que tienen, ¿cierto? Después vienen los honorarios de los operadores especializados y después vienen las cuotas de administración, que lógicamente tienen también que estar pagando administración por los activos que tienen. Pero miren que esos gastos operativos tienen un buen desempeño. Durante el segundo trimestre del año lograron estabilizarse y bajaron 0.2%. Esos gastos operativos disminuyen principalmente porque los gastos reembolsables decrecen 9.6%. Entonces es algo importante que la compañía logró estabilizar ese comportamiento de los gastos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como los ingresos subieron más del 7% y los gastos operativos se quedaron estables, pues la rentabilidad subió bastante, ¿cierto? El NOI, que es el margen neto, el ingreso neto operativo, que es el NOI en inglés, que es como esa cifra que demuestra cuáles fueron los resultados operativos de los activos, sin tener en cuenta lo que el PEI como administrador le está cargando a los activos, sino es cuánto generó de flujo de caja, por así decirlo, la bodega, el edificio de oficinas, el centro comercial, la bodega logística, sin tener en cuenta los gastos operativos que el PEI les está cargando a cada una de esos bienes por administrarlos. Entonces es un dato supremamente relevante porque es lo que te mide realmente cuánto está generando de caja o de resultados operativos los activos que tiene el PEI en su portafolio. Y miren que el comportamiento viene bastante positivo o viene recuperándose. Cerró el segundo trimestre en 160.800 millones de pesos y el margen cerró en 84%, subiendo 170 puntos básicos contra el mismo periodo del año pasado. O sea, es un comportamiento positivo a pesar de ese incremento en la vacancia. Entonces, eso demuestra que en la medida que la inflación siga controlada, que la compañía sea capaz de pasar esa inflación digamos que a los tenedores o a los arrendatarios y controlar los gastos, eso va a permitir que la compañía siga mejorando resultados. Esta mejora del NOI, ¿en dónde se vio? Se vio principalmente en el negocio comercial, que pasó de tener un NOI del 73.6% al 77%, o sea, creció 360 puntos básicos, un comportamiento bastante positivo. Después lo siguió el negocio logístico, que pasó de 90.7 a 91.4, y el negocio corporativo, que pasó del 89.8 al 99. El negocio especializado se vio afectado, pasó del 86 al 81.4, muy probablemente fue uno de esos sectores afectados por esa devolución de activos posiblemente, o posiblemente por la entrada en operación de algunos metros cuadrados, que también una vez entran en operación y ya se pueden colocar en el mercado, pues mientras se logran colocar genera también una distorsión en los resultados. Pero de forma consolidada general, los resultados son bastante positivos porque el margen presenta una recuperación de 170 puntos básicos, que es como supremamente importante. Ahora ya después de esos resultados operativos de los activos, vienen los gastos que el PEI le carga a esos activos operativos para su funcionamiento. Esos gastos operativos y esos gastos de administración crecieron el 16% contra el segundo trimestre del 2024. Y este sí es uno de los lunares que nosotros vemos en los resultados, porque hubo una subida supremamente relevante, muy por encima del nivel de inflación. Entonces hay que entender muy bien qué fue lo que pasó con ese incremento tan significativo en los gastos administrativos del 16%. Sin embargo, como ese crecimiento del NOI en términos absolutos fue más alto que el crecimiento de los gastos, el margen EBITDA también recupera 89 puntos básicos contra el segundo trimestre del año pasado. O sea, el margen EBITDA también se expande. Quiere decir que esa recuperación en los resultados de los activos operativos logró sobrepasar ese incremento en los gastos y seguir mejorando los márgenes de rentabilidad, lo que es sumamente relevante desde el punto de vista de operación. Pero, vuelvo y repito, hay que revisar con detenimiento qué fue lo que pasó en nuestros gastos de administración, porque fue un crecimiento bastante fuerte de un trimestre a otro. Ese margen EBITDA, si ustedes comparan, pues estuvo muy estable en el negocio corporativo, estuvo muy estable en el negocio logístico, se deterioró 200 y pico puntos básicos en el negocio comercial y el negocio especializado sí recuperó. Entonces miren, el comportamiento ha estado muy estable, ese margen EBITDA alrededor del 70%, lo importante es que siga recuperando para que esa generación de caja ya a nivel consolidado
sea bastante positivo. Digamos que toda esa parte operativa que tiene un buen desempeño, a pesar de ese crecimiento en los gastos, tiene realmente un buen desempeño desde el resultado neto. La compañía, adicional a eso, miren que ha disminuido también su apalancamiento y también ha disminuido su costo de endeudamiento, porque las tasas de forma estructural han bajado contra el año pasado. Entonces, la deuda neta EBITDA cerró en 5.5 veces, miren, vienen con una tendencia bajista, miren que ese pico se tocó por aquí a finales del 2021, que fue ese pico en el endeudamiento de la compañía, y eso lo que genera es que la empresa se vea maniatada y no pueda crecer. Si le sale una oportunidad de negocio, pues no tiene cómo tomarla porque no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces, que la compañía continúe disminuyendo ese nivel de apalancamiento es supremamente relevante, porque le permite tomar oportunidades de mercado que se pueden abrir en escenarios volátiles, como lo que estamos viviendo en estos momentos en Colombia. Entonces, tener capacidad de endeudamiento es importante, y eso es lo que ha venido haciendo la compañía. Miren que esa deuda neta sobre EBITDA ha venido disminuyendo 5.5 veces. En el primer trimestre de este año, estaba en 6 veces, entonces continúa disminuyendo, y la cobertura de intereses, que es básicamente el EBITDA sobre los gastos financieros, cierra casi en 2 veces, lo que también da un poquito de tranquilidad. A pesar de eso, este nivel de 5.5 pues sigue estando un poquito alto, ¿cierto? Entonces, la compañía en la llamada de conferencia anunció, está en este momento en el proceso de emisión de los TIS, de los títulos participativos del PEI, espera recoger, si no me falla la memoria, alrededor de 500.000 millones de pesos, y esos recursos los quiere utilizar para desapalancar la compañía, para tener otra vez capacidad de compra, por si le aparece algún tipo de negocio, lo pueda tomar a precios atractivos. Entonces, está emitiendo a precios de mercado. Los tenedores de los títulos pueden suscribir sus participaciones para no diluirse, y ya la segunda etapa es, si quedan algunos que no quisieron suscribir, ya sí saldrían al público en general para conseguir más inversionistas. Pero ese proceso lo que viene es generando un impacto positivo en los resultados, porque miren que este desapalancamiento también genera un menor pago de deuda. Miren los gastos financieros que vienen disminuyendo, cerraron en 83.000 millones de pesos en el trimestre, y ese costo de la deuda también viene bajando. Aquí se estabiliza, porque recordemos que el Banco de la República, sobre todo en este último trimestre, no bajó las tasas de interés, sino que las dejó quietas por potenciales impactos inflacionarios de corto plazo, pero esperamos pues que en el mediano plazo esto siga disminuyendo si la inflación continúa cediendo a la baja. Entonces, pues uno sí esperaría que en el mediano plazo estos gastos financieros, no solamente porque van a emitir TEIs, van a recoger caja y van a desapalancar el negocio, sino porque los créditos que tienen hoy también van a estar a tasas más bajitas. Y todo eso va a terminar favoreciendo los resultados financieros del PEI. Miren que ha ido mejorando de forma sustancial el flujo de caja distribuible. Después de esa presión inflacionaria tan fuerte que tuvimos durante el año 2022 específicamente y parte del 2023, pues lógicamente los resultados del PEI se vieron fuertemente afectados, porque impacta más rápido el costo de la deuda, que las tasas suben automáticamente, sobre todo cuando uno tiene parte de la deuda a tasa variable, que se impactan fuertemente los costos de la deuda, mientras que los ingresos se van a ir actualizando en la medida que se vayan renovando los contratos, que no es inmediato. Supongamos que la inflación cierra el 15% en junio. Si mi contrato yo lo tengo que renovar en el mes de diciembre, yo voy a tener 6 meses en donde el costo de la deuda ya me subió automáticamente, y voy a tener 6 meses pagando una deuda más alta, un costo de la deuda más alto, mientras que el ingreso lo voy a actualizar en diciembre. Entonces eso genera un gap, una diferencia entre el impacto directo en el costo de la deuda y el impacto en los ingresos, y eso fue lo que generó que este flujo de caja distribuible fuera bajito. Ahora, ese flujo de caja ha venido recuperando, la compañía está distribuyendo 55.000 millones de pesos durante el segundo trimestre, que se pagó el 15 de agosto, o sea que ya ustedes como inversionistas tienen que tener eso en su portafolio, y eso ha generado que ese retorno del rendimiento financiero siga recuperando, está alrededor del 6.4%. Uno podría decir que está como en la tabla media un poquito alta del promedio de compañías en el mercado colombiano de distribución de rendimientos financieros, pero uno sí esperaría que en la medida que se coloquen esos metros cuadrados de la vacancia, que se disminuya, que la compañía emita los TIs y se desapalanque, y ese costo de endeudamiento disminuye, uno sí esperaría pues que este 6.4 del cierre de año debería estar alrededor del 8, ¿cierto? Entonces,
sería supremamente interesante para un inversionista que quiera entrar hoy en el activo con un descuento importante que tiene hoy porque está trabajándose por debajo de 0.5 veces el valor de sus activos, pues también estaría asegurando un rendimiento financiero interesante en el corto y mediano plazo. Listo. Entonces, resultados, miren, los resultados para nosotros en el PEI fueron positivos, muestran una recuperación, genera alarmas ese incremento tan significativo en los gastos administrativos. Esperamos que la compañía los modere en los próximos trimestres, pero el core del negocio, el resultado de los activos inmobiliarios, de los activos que tiene operando, fue bueno. Se recuperó el NOI, se recuperó el margen de EBITDA, se sigue recuperando el flujo de caja de distribución para los inversionistas y la compañía está buscando desapalancar la empresa para tener otra vez capacidad de compra en el momento de que se activen nuevas oportunidades de negocio. Entonces los resultados para nosotros fueron resultados positivos desde un punto de vista pues como general. Ahora, mirando cómo se está transando hoy el PEI contra el mercado y contra su propia historia, cuando uno mira su propia historia, pues el PEI se está hoy negociando a 0.45 veces el valor de sus activos. El promedio histórico es 0.4, pero el problema es que recuerden que el PEI salió por aquí a bolsa, pues a bolsa no, recuerden que el PEI estaba transando en el mercado de renta fija y se pasó para el mercado de renta variable. Y cuando pasó al mercado de renta variable, eso generó una caída significativa en el precio de sus activos, de su acción. O sea, se fue al piso muy duro, tan duro que llegó a estar por debajo del 30% del valor de sus activos. O sea, un valor supremamente atractivo de entrada, porque es como cuando uno pregunta cuánto vale el apartamento del vecino. Pues si uno sabe que el apartamento vale 300 millones y el vecino le dice que se lo está vendiendo a uno en 100, uno dice, pues hombre, yo miro a ver qué hago, pero yo se lo compro en 100 porque yo sé que vale 300. Eso es lo que está pasando hoy con el PEI. El PEI supongamos que debería valer 300 y el mercado lo está valorando por debajo de 150 millones de pesos. Entonces, no es razonable. Algunas personas con las que he hablado yo le digo, venga, véndame su apartamento. ¿Su apartamento cuánto vale? 400. Bueno, listo, véndamelo en 200. No, pero ¿cómo te lo va a vender en 200? Ah, bueno, entonces ¿por qué estás vendiendo el PEI en mercado a 200? Digamos que es algo similar a lo que está pasando con el PEI y con otros fondos inmobiliarios que no están listados en bolsa, pero que se pueden negociar en temas privados y mercado secundario, que no están reflejando el valor real de sus activos de inversión. Listo. Entonces, contra su propia historia, uno dice pues que está levemente costoso en precio de valor en libros, pero pues uno asume que 0.45 no es que esté costoso. Y en precios sobre utilidades está en 14.30 cuando el promedio es 22. Si lo comparamos contra sus pares, utilizamos varias fibras de México que están listadas en bolsa, son hágase de cuenta, títulos inmobiliarios que están listados en bolsa, Prologis, Uno, Plus, Terrafina, Daos y Macquarie. El PEI está a 0.5 veces valor en libros, como les mostré ahorita. El promedio de la industria en México está en 0.6. En precio utilidades, el PEI está en 14, el promedio está en 7, aquí sí está volado porque los resultados no se han recuperado del todo. Y en términos de Enterprise Value to EBITDA está en 10.7 cuando el promedio está en 14.9. Entonces uno diría que 2 de los 3 indicadores, el PEI está, digámoslo así, dando niveles de entrada. Entonces, simplemente para concluir, bueno, y hay algo importante que presentó el PEI que se los quisimos traer y no tocamos la diapositiva. Simplemente le tomamos una foto y se las traemos a ustedes. Ustedes lo pueden ver en la llamada de conferencia que la tienen colgada en la página web de ellos para que la escuchen. Es que ellos hacen un escenario de sensibilidad en el retorno esperado del título a futuro de acuerdo a cómo se comporte el valor del activo a mercado. Entonces, hoy el activo se está transando al 46% del valor de sus activos, ¿cierto? El valor de mercado está al 46% del valor de sus activos. Entonces, hoy una persona está rentando al más o menos el 11.14%. IPC más 11.14 es la expectativa que ellos pueden tener en 10 años, promedio. Una rentabilidad supremamente atractiva. Pero si ese precio de mercado se recupera, supongamos que sube del 46% al 66%, entonces recupera parte del valor, todavía queda con un descuento versus el valor justo de los activos, pero pues recupera parte de valor, digamos que ya ese retorno subiría al IPC más 13.57, porque no sería solamente el retorno del flujo de caja distribuible, sino también la rentabilidad que tiene el inversionista vía apreciación en el precio del título en el mercado. Entonces esto es un escenario muy interesante, pero a mí lo que más me llama la atención es que asumiendo que el precio del activo se queda quieto y no sube, sino que se queda quieto,
la rentabilidad esperada del título sería IPC más 11. O sea, supremamente relevante, supremamente interesante para cualquier inversionista de largo plazo que no quiera pues estar moviendo su portafolio. Lógicamente ustedes tienen que revisar esto con su asesor, perfil de inversionista, horizonte de inversión, objetivo de inversión y todo lo que ustedes tienen que analizar cada uno de acuerdo pues a su perfil. Estos fueron los supuestos del modelo que ellos utilizaron y estos son los resultados digamos que de algunos indicadores relevantes pues de la compañía. Entonces, esto básicamente para nosotros refuta no, sino que confirma nuestra visión de que los resultados son positivos y de que el PEI realmente para un inversionista que tenga capacidad de aguante y de mantener la inversión en el largo plazo, pues puede dar niveles de entrada atractivos. Si esta información fue de valor para ustedes, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, para que nos den like, para que compartan, para que nos dejen sus comentarios, que la idea es implementar todos esos comentarios para los futuros videos que vamos a estar sacando sobre los resultados financieros de las compañías. Muchas gracias.